Saludos muchachos, ¿cómo están? Esta vez vamos con la clase resumen de variables y operacionalización de las variables. Variable es cualquier propiedad, atributo o característica de personas, dientes, tejidos, fenómenos clínicos que puede asumir distintos valores, que varían de un paciente a otro o de un momento a otro. Tenemos tres elementos importantes de las variables que son el concepto, que ya lo hablamos, propiedad o atributo a estudiar, propiedad o atributo o característica a estudiar de una persona, un diente, un tejido, objeto, animal, cosa. El segundo elemento es el sujeto. ¿A quién lo vamos a medir? Que es lo que acabamos de mencionar. Un paciente, un objeto, un animal, una cosa. Y el tercer elemento muy importante es la variabilidad. Debe variar entre sujetos. Si todos los pacientes son del sexo femenino, es una constante, no una variable. En cuanto a la variable y los componentes de ellas, tenemos además tres características muy importantes de las variables. Uno es la variabilidad, de la cual ya hablamos. La otra es la medición. Si no se puede medir, registrar o categorizar, no va a ser una variable útil, al menos para una investigación cuantitativa. Medir, registrar, categorizar. Y también la replicabilidad es muy importante, que es la base de la ciencia. Debe ser esa medida que obtuve, ese registro que obtuve, debe ser replicable por otra persona, por un colega, por ejemplo. Tomo la profundidad del sondaje y después un colega tomó la profundidad del sondaje y le debería dar lo mismo. Pero las variables también tienen dificultades en su medición. Las que son fáciles de medir son las de magnitudes físicas, que son más objetivas, como los milímetros de recensión gingival que podemos medir fácilmente y de visualizar fácilmente la profundidad en la caries. Las más difíciles de medir, por otro lado, son esas dimensiones que son subjetivas, lógicas, que dependen de la subjetividad. No hay un instrumento de medición que sea objetivo. Como la ansiedad del tratamiento, la ansiedad cada quien la percibe de manera distinta. La calidad de vida oral, el estrés laboral. En este caso, la calidad de vida oral, que ahí la escribí, está mal escrita. Debería ser calidad de vida bucal. La investigación, como dice ahí, exige rigor empírico. Cuando hablamos de rigor empírico, es la práctica que usamos día a día en nuestro quehacer profesional. Si podemos medir la caries a través del CPOD, también podemos medir el estrés o la calidad de vida, obvio. Pero el secreto de todo esto es las dificultades entre una y otra y la forma como yo puedo hacer la personalización de esas variables. Cuando tengamos variables independientes y dependientes, apelamos a lo que se llama sistema de variables. Una variable independiente, que es la que el investigador controla o manipula, incide sobre la variable independiente, la cambia, su nombre lo dice, variable dependiente, dependo de otra. Porque esta variable es la que se modifica, se mide o se observa. Un ejemplo de eso es el enjuague de manzanilla y llantén, que se los he dado en clase varias veces. Eso me va a producir una reducción, me debería producir una reducción clínica de la gingivitis, pero para eso también tengo que esa variable independiente compararla con el gol estándar. En este caso sería el gluconato de clorhexidina, un enjuague de gluconato de clorhexidina. En este sistema de variables también debería controlar variables extrañas o variables intervinientes que me pudiesen modificar el efecto. Puede ser la higiene oral, puede ser enfermedades sistémicas del paciente, porque esto me puede hacer cambios cuando esté comparando la variable independiente con la variable control. Si no hago estos cambios, más que hacer estos cambios, si no controlo estos cambios que se pueden producir, porque algunos pacientes en el grupo control puede ser que tengan enfermedades sistémicas, haya más pacientes con enfermedades sistémicas en el grupo control que en el grupo de estudio, y eso me puede dar un sesgo en los resultados. Entonces, son condiciones que hay que analizar, tanto las variables extrañas, las variables intervinientes en los estudios experimentales. Pero también tenemos las variables de caracterización, que no forman parte como tal de la variable independiente y dependiente, sino que son las que me describen al sujeto, se utilizan mucho en los estudios descriptivos también. ¿Sí? No forman parte, como dice ahí, de la causa y efecto, pero me sirve para describir a los sujetos por edad, por sexo, tipo de dentición, condición socioeconómica, entre otras.
En estudios descriptivos, recordemos que solo vamos a tener esas variables de caracterización, porque no hay variables independientes ni dependientes, eso ya lo hablamos en clase. En estudios analíticos y experimentales sí hay esta relación. Recordemos, cuando estemos hablando de los estudios de este tipo de diseños, irnos mucho a los diseños epidemiológicos. Recuerden que se clasifican en descriptivos, analíticos y experimentales, además de los secundarios. En nivel descriptivo, ahí tenemos una variable de interés, esta que vemos en el centro, prevalencia de caries, por ejemplo, y tenemos variables de caracterización que me rodean esas variables de interés. En los estudios relacionales, que son bivariados, tenemos la variable de supervisión, que es la que vamos a ver, por ejemplo, la caries, y tenemos variables que vamos a asociar o a relacionar a esa caries, por ejemplo, hábitos de higiene bucal, dieta, entre otras. Los niveles de complejidad de las variables también me sirven para determinar si necesito añadir dimensiones o no. Dimensiones o no a las variables. Vamos a ver después qué son dimensiones. Bueno, las variables simples son unidimensionales, se miden directamente mediante herramientas como instrumentos mecánicos o índices directos. Y un ejemplo es la prevalencia de caries. ¿Con qué vamos a medir la prevalencia de caries? Con un índice directo como el índice CPOD, donde luego de medir cariados, perdidos y obturados, tenemos un dato que es directo. Este índice me va a permitir conseguir un dato, lo que me va a dar el resultado de esa variable simple. Las variables complejas, por otro lado, son multidimensionales. Tienen mayormente como herramienta instrumentos documentales como cuestionarios, escalas. Un ejemplo es la calidad de vida en salud bucal. Los indicadores de la calidad de vida en salud bucal tienen dimensiones como dolor físico, impacto psicológico y limitaciones funcionales. Más adelante vamos a abordar estos dos ejemplos. Bien, veamos cómo clasificamos las variables. Según el tipo pueden ser categóricas o numéricas. Según su naturaleza, cualitativas o cuantitativas. Cuando hablamos de categóricas, hablamos de cualitativas. Cuando hablamos de numéricas, hablamos de cuantitativas. Según la escala, pueden ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Fíjense que cómo las divido. La nominal no tienen atributos. Ya vamos a ver qué es atributos. La ordinal tiene un atributo, la de intervalo tiene 2 y la de razón tiene 3. ¿Qué son los atributos de la escala? Bueno, la nominal no tiene ninguno de estos atributos, ni orden, ni distancia, ni origen. La ordinal tiene el atributo orden, por algo su nombre, ordinal. Las de intervalo, además de orden, tienen distancia, ¿sí? Y las de razón tienen orden, distancia y origen. Vamos a ver qué es esto. La nominal, como dice aquí, posee características a las que se le asigna un nombre sin que exista ningún orden. No hay orden entre ellas. Masculino y femenino no tienen orden. Estado civil, soltero, casado, conviviente no tienen ningún orden. Pueden ser además dicotómicas cuando tienen dos opciones, vivo, fallecido, sano, enfermo, o politómicas cuando tienen más de dos categorías, como sería este caso. La ordinal posee categorías de orden, primaria, secundaria, universidad o institutos superiores. Tienen un orden. Intensidad de dolor, leve, moderado, severo, tienen un orden. Mientras que las de intervalo tienen intervalos medibles entre valores y que no tienen un origen real. No hay origen. ¿Por qué? Porque no hay un cero. Puedo tener datos negativos de ese valor. No llega al cero. La temperatura puede ser menor a cero. El saldo bancario puede ser deudor. Y la de razón es que tiene un cero como tal. Número de hijos. O no tengo hijos, pero no tengo menos un hijo. El peso, no tengo menos 1 kilogramos de peso. Pero aquí hay algo muy importante que son las variables continuas y discretas. Las variables continuas provienen de medir, y esto es muy importante. Recuerden, continuas y discretas. Las continuas provienen de medir, se pueden expresar como números enteros, como fraccionarios, porque estoy midiendo. Las discretas es el resultado de contar. Obviamente si cuento solo números enteros. Entonces aquí tenemos la escala de nominal, ordinal, intervalo y razón que va subiendo a medida que voy haciendo la medición estadística. Pero vamos a hablar de la operacionalización de variables. Es pasar desde la teoría a la estadística. Operacionalizar es redactar el manual de instrucciones que el investigador clínico necesita. Es el proceso metodológico de transformar un concepto etéreo, la teoría, en una métrica observable y reproducible como el indicador. Sin este puente es imposible realizar un análisis estadístico que sea válido. Pero conmigo vamos a tomar el atajo inteligente del enfoque, que es mucho más pragmático, de José Supo. La vía tradicional, y está bien que lo hagan, si alguien les pide la vía tradicional, háganla, pero conmigo yo quiero aplicar el de José Supo porque es el que más me gusta y me parece el más práctico. En la vía tradicional
hay un cuadro pesado donde ustedes tienen que definir conceptualmente la variable y operacionalmente la variable. Seguramente la recuerdan. Para mí genera redundancia y fatiga porque esas definiciones o la definición conceptual la tengo ya en el marco teórico. ¿Para qué la voy a volver a repetir? Y la debería haber aprendido en el marco teórico. La de José Supo es un diseño, como dice, más ágil, la teoría queda en el marco teórico y la matriz se enfoca 100% en la instrumentación, en cómo voy a medir. Entonces la idea es no repetir teoría en el cuadro, ir a la variable, dimensión, indicador y valores de una vez. Ya vamos a ver cómo. Por ejemplo, en un cuadro de operacionalización, la variable caries dental tiene dimensiones, no tiene dimensiones. El indicador es el índice CPOD, que serían aquí los indicadores caries perdidos y obturados. Eso me va a dar un número. Ese número va a ser una cuantitativa discreta. Recuerden que la discreta y la continua. La discreta de contar. Entonces tiene números enteros. Entonces va del 0 a 32 dientes que pueden tener caries. Y lo ubico en el ítem 1. Vamos con otro ejemplo, las que tienen dimensiones. Cuando tienen dimensiones y hablamos de la calidad odontológica, tenemos elementos tangibles, fiabilidad y empatía. Calidad de atención odontológica son estas dimensiones y cada una de esas dimensiones tienen indicadores. Por ejemplo, el indicador de elementos tangibles sería el puntaje de los ítems de este cuestionario que relaciona instalaciones, equipos y presentación del servicio. El indicador de fiabilidad sería cumplimiento y exactitud. Y el indicador de empatía sería trato personalizado y comprensión. Pero ya esto está diseñado por medio de este cuestionario que me aborda todas las dimensiones de esta variable. Aquí vemos ejemplos del tipo de variables y lo que es el valor final de una variable. En la profundidad de la bolsa periodontal, el indicador son los milímetros de profundidad. El valor final es el número en decimales de los milímetros de profundidad. Y el tipo de variable es cuantitativa continua de razón, porque estoy midiendo, continua, midiendo. Puede ser 2,5, 4 milímetros. Experiencia de caries, que es el índice CPOD. El puntaje total va de 0 a 32 y es cuantitativa discreta, porque son números enteros. Continua, al medir, me permite fracciones. La discreta, al contar, no me permite fracciones. Ustedes me dirán, pero el índice CPOD al final sí permite fracciones. Sí, pero estoy midiendo es por individuo y por individuo no me permite fracciones. El grado de gingivitis, tenemos un índice. Este índice me da unas categorías que son el valor final de medición y esta variable obviamente es ordinal, de sano a severo. Y el diagnóstico de maloclusión, relación entre el posterior del primer molar superior con el inferior, ese es el indicador. Se dividen en las categorías clase 1, clase 2 y clase 3, que son el valor final de la medición y es cualitativa nominal. En este caso. Aquí tenemos un ejemplo de operacionalización también más concreto de caries. Caries no tiene dimensión, ya habíamos hablado de esto, que lo íbamos a profundizar. Índice de CPOD es el índice de la Organización Mundial de la Salud estándar, es reproducible, cualquier investigador lo aplica igual con los mismos criterios y tiene una escala cualitativa discreta de razón. ¿Por qué de razón? Porque existe un 0 absoluto. El 0 significa que no hay ninguna pieza afectada. El valor final va de 0 hasta el 32. En este caso, ¿por qué es discreta? Porque los dientes se cuentan, no pueden tener 1,5 dientes cariados, son números enteros. Y porque el valor final va de 0 al 28,82, porque ya sabemos de que podemos tener, los terceros molares pueden estar incluidos en estos casos. En el cuadro de operacionalización de variables por ejemplo, esta que es muy subjetiva, una variable subjetiva que es medir el dolor o extracción. La variable es la intensidad del dolor, el indicador es la escala visual análoga, que va de 0 a 10, esto me lo va a indicar, del 0 al 9, ahí tuve un error, me va a indicar el grado del dolor, y los valores final de dolor, aquí me lo dicen, de 0 sin dolor, de 1 a 3 dolor leve, 4 a 6 dolor moderado y 7 a 9 dolor severo. Es una variable, por lo tanto, ordinal, es categórico ordinal porque lleva un orden, fíjense, aquí está ordenado, dependiendo de la escala del dolor. El dolor, como dice aquí, es intrínsecamente subjetivo, pero el indicador EVA nos permite estandarizar y transformar la respuesta psicológica del paciente en un dato replicable y analizable. Sin el indicador adecuado no se puede comparar el dolor entre pacientes ni entre estudios. ¿Por qué es ordinal y no de razón? Porque la distancia entre 3 y 4, dolor leve a dolor moderado, no es igual a la distancia entre 7 y 8. O sea, no tenemos distancia en estos casos. Por eso es ordinal. Entonces, para concluir, la matriz o cuadro de operacionalización de variables asegura que lo que nos prometemos estudiar, que son los objetivos, es exactamente lo que respalda
teóricamente las bases teóricas, lo que mides en el sillón de instrumento y lo canalizas en estadística. Sin coherencia, el